Yo pues, Arranquemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches donde nos estén viendo en este momento. Bienvenidos al otro. Bienvenido, compañero Juan Pablo Revelo. ¿Cómo me le va el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Feliz por todas las buenas cosas que nos han ocurrido. Ese lanzamiento de nuestro primer episodio o quinto episodio en general en YouTube fue arrasador. Qué bueno, excelente, excelente. Hola Juandi, ¿cómo vamos? Bien, aquí acompañándolos detrás de cámara. Excelente, no sé si se vaya a escuchar, pero bueno, ahí revisamos. Bien. Bueno, arranca un nuevo episodio del otro podcast, hoy con el mismo set, pero diferente orientación. Correcto. Y eso lo hace ser maravilloso, con un fondo bien lindo. Claro, muy lindo porque es Cali, obviamente. Ahí es la sucursal del cielo. Así es la es. Sultana del Valle. Es mi Cali querida. Tu Cali bella. Apenas usted entra huele a caña de azúcar. Así es. Es donde comemos chontaduro con café. Sí, por café la quinta negro. vas pasando. Es porque mi Cali bella vas atravesando. Excelente. Huele a melao, melaza. Así es. Chontaduro. La ciudad de miel. la resistencia. Sí, señor. La ciudad de paso, la ciudad guerrera, la ciudad llena de iglesias porque era un lugar bastante concurrido por indígenas. Atravesada por los 7 ríos. 7 ríos, papá. Qué bacán. Y fundada por 4 barrios principales de Santos. ¿Qué contrastes? Ok. ¿Qué contrastes? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo me la acaba de ir este fin de semana? ¿Larguito? Chévere, nunca había tenido la posibilidad de verme a mí mismo en un video, fue bastante extraño, me pareció un ejercicio bastante interesante. Claramente entró en discusión con mí mismo cada vez que me escucho hablar, digo, ¿qué estás diciendo, estúpido a veces? Pero fue chévere por lo que me estás preguntando el fin de semana. ¿Qué más? Bien, alimentando mis plantas, cuidando mis colibríes, Qué bueno. aprendiendo un montón. Qué chévere. ¿Y qué su chévere. merced? ¿Cómo le fue? Yo sí le cuento que evito verme en los videos. Desde que grabo, no soy capaz mucho de verme, pero menor. le comentaba yo a Juandi que me había conectado con el podcast, con el video que habíamos lanzado, con este primer episodio en YouTube, el quinto ya en Spotify. Me gustaba la visual, la estética, el tema estuvo interesante, el museo, lindo. Entonces fue un nuevo, como que veníamos emocionados y fue una dosis más de dopamina Estoy de acuerdo. a ese proceso que se llama el otro. Estoy de acuerdo. ¿Qué más resúmenes tenemos por allí? Bueno, logramos 100 plays en nuestro primer episodio en Spotify. Eso me parece también un logro. Y le hemos ido metiendo como más cosas. Se ha ido añadiendo gente que nos ha hecho con su magia hacer que esto se vuelva muchísimo más grande. Vuelvo otra vez y agradecemos a Juan Diego y a Polifonía por haber hecho los trucos de magia para que eso se quedara de la manera en como ustedes lo notaron. Y aprendiendo el proceso, y es lo que más me gusta de este nuevo proyecto, entonces hay que crear la miniatura, entonces Ajá. hay que ver qué clips vamos a sacar para Instagram. Sí. O sea, estamos metidos en todo el cuento y eso pues también me parece lindo volver a retomar esos procesos, pues de mi parte, que ya lo hacía hace un tiempo y no lo había vuelto a hacer, pero pues entiendo que vos también estás ahí metiéndole la mano. Sí, ando emocionado porque yo me creí un influencer en su momento, pero era punta de historias y una vaina muy Ya. amateur. Pero antes de tocar ese tema, yo quería también agradecer como los espacios que se nos han abierto, la manera en cómo esto ha salido de manera orgánica, ¿cierto? Y pues brutal eso que propusiste, que hicimos en vivo en las historias de Instagram, ¿cierto? Me pareció chéverísimo porque mucha gente empezó a preguntar cosas y generó como varios temas y varios debates, ¿no? Ujú. Entonces, chévere por ahí. Sí, sería como, me imagino, un review de noticias, de cosas que vayan pasando en la actualidad, pues para que no solamente sea hablar de un tema en específico, sino de hablar de lo que estamos viviendo en el momento. Entonces, podríamos revisarlo o puede surgir otra vaina. Estoy de acuerdo. Puede surgir otra vaina. Otra O sea, vaina. está el otro y puede surgir la otra. Epa, bien. Eso me gusta. Bueno, Juan, ¿quién es Juan Fernando Cerón? Yo lo preparé. A ver, Yo lo preparé y lo A ver, tengo. Y a este ver. me gusta porque lo armé. a ver. Lo armé. ¿Quién soy yo el día de hoy en este episodio del otro? Pues mi hermano, yo soy una alienación. Okay, Pero no una alienación desde la teoría de Marx, que evoca cuando el trabajador no es dueño
del producto que produce con sus propias manos, ni de las ganancias, efectivamente, ¿no? Del subproducto y del subfructo de lo que hablaba Marx. No, yo soy una alineación más desde lo primitivo, desde su origen del latino alienus o alien, que en otras palabras es lo poco conocido que pertenece a otro. O sea que soy un alien, soy otro. Sos otro, muy bien, qué bonito. ¿Cómo la vio? Excelente, cada día se va mejorando usted en sus procesos de descripción. Claro que sí, aprendiendo de usted. ¿Quién es usted hoy, señor Juan Pablo Revelo? Bueno, hoy soy Richard Wagner, Ok. abrazadito de Eddie, la mascota de Iron Maiden, ¿Ya? y están entablando una conversación acerca de la obra Total. Brutal. Ese es Juan el día de hoy. Claro que sí. Lindo. Y muy apropiado para el momento. Para el momento. Claro, hoy nos dimos la tarea de hablar de una cosa totalmente distinta, pero que tiene una relación. La idea siempre es encontrar como esos espacios de relación. Y pues el tema lo propuso su merced. No sé si quiere... Sí. Yo lo propuse porque yo siento que hace parte de nuestro trabajo, hace parte de nuestros procesos creativos. Y creo que el concepto o la idea de música y apenas nombrarla creo que conecta con todos. Creo que es un punto en común donde nos encontramos muchos elementos de la sociedad, sean diferentes en nuestro modo de pensar, en nuestras ideologías, en nuestras cosas, pero siempre vamos a tener un punto en común y lo podemos encontrar de pronto en la música. Y yo quería arrancar como con esa pregunta, como usted escucha música a la hora de crear. Usted es de los que se pone a diseñar y prende entonces la playlist, como le llaman ahora. Antes era el cassette o el disc, o el CD, o colocaba el CD y colocaba y entonces se ponía a crear a partir de esos sonidos que eran de su gusto o cómo es la vuelta ahí. Fíjese que a mí me gusta el ruido cuando yo voy a crear. Por ejemplo, mi tesis la escribí yendo todos los días a un Starbucks de Granada. Ya. Y me sentaba desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ganándome en febrero del 2019 el cliente del mes. Imagínense la cantidad de veces que fui, porque me gustaba mucho, me gusta mucho que la gente esté alrededor hablando, moviéndose, ¿no? Pero cuando estoy en mi casa, en la oficina, sí, obviamente pongo mi música, claramente. Sí. ¿Su merced? Claro, sí. Yo sí soy fiel fanático de que la música es como una banda sonora de la vida. Entonces me gusta poner. Hoy vinimos poéticos. Hoy estoy muy poético. Sí, hoy estás muy lorca. Y venga, pero entonces, ¿qué tipo de música escucha? O sea, ¿qué le gusta a usted? Empecemos por sonidos y luego miramos a ver artistas. A mí me gusta la de cassette, no mentiras. La música que me gusta. Mira, yo hace rato tenía un raye y yo decía, no, solo rock y electrónica y metal y pues pucha y punk. Ya sí, sé no por más. dónde va, ya sé por dónde y yo decía, va. no, odio el vallenato y el reggaetón y ta. Hasta que me di cuenta que las otras músicas son otros mundos que te pueden permitir explorar otras vueltas. Entonces empecé a escuchar vallenato. Ok. Pero de Rafael Orozco. Lindo. Claro. Y entendí la diferencia entre Rafael Orozco y Silvestre Dangond, que es la misma analogía que entre la guaracha y la electrónica. Ya. Que es a su vez la misma diferencia entre el mariachi y esta vaina que está surgiendo ahorita con la música mexicana, ¿no? Ya. Y justo eso se relaciona con el fast del que hablábamos la vez pasada. Entonces empecé a escuchar como otras melodías. Pero si usted me dice a mí en qué se basa mi playlist, Sí. yo tengo salsa, pero puro guaguancó. Tengo punk, tengo metal, tengo rock, tengo música clásica, tengo heavy rock, heavy metal, rock clásico de los 80s, 90s, minimal, house y techno. Eso es todo lo que hay dentro de esa playlist. Si la quieren buscar para que me crean, está en Spotify armada. Excelente. ¿Y usted? Excelente. ¿Qué géneros? Vea que yo me alineo mucho con eso. Yo también, yo me acuerdo que mi primera experiencia con la música consciente, porque obviamente siempre estamos, digamos que expuestos a la música, pero consciente que yo dije, me gusta este género, fue el rap. Entonces, también tengo rap.
Sí, señor. Entonces ahí me tocó la época fuerte de los cassettes de Eminem, Ok. de Dr. Dre, de Snoop Dogg. Entonces Pero más anglo. Sí, Su sí, merced. más Ya. anglo. Sí, después conocí lo local. Entonces ya pasé a la etnia. Y Tres bueno, Coronas. Tres Coronas y Qué estilo. por ahí, por ahí. No fui muy consumidor porque llegué tarde al rap local. Y bueno, ya después el pop entró con toda y dañó eso. Pero eso después lo fui mezclando con un poquito de rock. Entonces ahí empezamos a tener sonidos un poquito más fuertes, pero no era mucho de metal, ¿sabes? Ya. No, o sea, me parecía interesante. Digamos que lo más pesado que llegué a escuchar fue, se me va el nombre de esta Ahora banda mismo. alemana. Los alemanes. Rammstein. Rammstein. Ok. Y hasta ahí. Digamos que esa es mi Ok. escala de Puro pesado. industrial ahí. Sí, Ok. sí. Ok. Y entonces hasta ahí. Y lo mismo, en mi playlist vas a encontrar de todo. Entonces, claro, uno como caleño, pues, hermano, usted mismo lo dijo, para poder reproducirse hay que escuchar y bailar salsa. Obvio. Entonces, sí, la salsa ha sido parte de mi construcción como identidad, de mi construcción de identidad. Y el vallenato, oiga que el vallenato he tenido mis ires y venires, pero me gusta y creo que se lo debo más a la escucha de ir a los pueblos, a compartir con la familia y entonces el asadito con el vallenato. Bacano, Chévere. escuchar a Diomedes Díaz ahí, a separar la obra Ay, del Dios mío. artista. Eso iba a decir. Pero entonces toca ahí como jugar con eso. Qué estilo. Pero entonces me gusta, entonces como me gusta historiar, hacer búsqueda de la historia, entonces irme a ver de dónde salía eso, entonces las piquerías y todo lo que pasaba con Rafael Escalona y con... Exacto. Muy lindo Bacano. eso. Entonces, va por ahí. Me gusta también este podcast porque si yo hago un recuento de los 5 episodios que llevamos, nos hemos inventado una cantidad de palabras que ni se imagina. Pero me parece áspero porque hemos jugado... Donde nos hagamos virales ya nos van a cagar los académicos. Claramente. Pero antes de empezar con más de esto y empezar a hacer las relaciones que existen entre el diseño y el arte, yo quisiera como establecer un corpus. Hágale. Y es... ¿Qué significa música y de dónde viene la palabra música, no? Entonces la palabra música viene del griego musik o mousike, porque no sé hablar griego, que traduce el arte, la musa. Fíjese ese detalle. Entonces, resulta que cuando nosotros estamos en procesos creativos, siempre utilizamos esa palabrita de, es que no me ha llegado la inspiración. Es que yo me inspiro con la música. Bueno, y entonces la pregunta del millón es, pues, ¿qué es la inspiración, no? Oiga, sí. Entonces, por allá en Grecia pensaban que la inspiración eran daemons. Ya. Los daemons poseían el cuerpo y hablaban a través del cuerpo sobre ese mundo de ideas perfecto que existía en la parte de arriba, pues, en esa caverna de las ideas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la música, decimos que es el arte y la musa, ¿no? Entonces, ¿cómo las dos cosas entran en relación? Primero, me parece que cuando hablamos de musa, también hay una palabra gigantesca que podemos utilizar, que es la seducción. Y obviamente no quiero que sexualicen la palabra, sino que la llevemos como, por ejemplo, ¿qué nos hace tomar Coca-Cola? Si no es la seducción de la marca. ¿Qué nos hace comprar X marca? ¿O qué nos hace seguir a X artista? ¿O qué nos hace escuchar la música? Incluso, así uno no sea muy del vallenato, uno selecciona muy bien qué canciones son y qué canciones no son, ¿no? Tiene toda la razón. Incluso podríamos en algún momento hablar de la poiesis de Diomedes Díaz con una sola canción. Oiga. En términos, hay unas palabras, hay unas frases ahí que me gustan muchísimo de este sujeto bastante peculiar. Y más al fondo, cuando usted empieza a hablar de la música, pues existen 5 características de la música, si no son más, que son la melodía, la armonía, el ritmo, la textura y la articulación. Justamente creo que estuvo bien hablar de este tema porque en la vez pasada salió una frase así diciendo como, no, es que la música hoy en día solo tiene ritmo y no tiene los demás aspectos, ¿no? Entonces, digamos que cada uno de estos 5 elementos que componen la música la vuelven música, ¿no? Entonces es como que estoy seguro que si nos escuchase algún músico en este momento, sería brutal ver su cabeza, ¿cierto? Cómo entiende él
la música hoy en día y si se denomina así música. Es muy similar al ejercicio que a veces hacemos con el arte conceptual, que hoy en día muchos artistas dicen, no, eso no es arte porque el discurso supera la obra. O como nosotros a veces percibimos la palabra diseño o estética. Tal cual. Vea que eso está muy interesante. Además que entender la música desde esas vibraciones, de esas ondas. Y claro, nosotros como humanos estamos también siempre propensos a estar en búsqueda de estímulos. Entonces, buscar esos estímulos a través de la música, que está comprobado pues que baja los niveles de cortisol y bueno, y activa todos estos elementos, y entonces por eso la música clásica nos lleva a un estado de relajación, pero entonces el reggaetón y el perreo activa el cerebro. Correcto. Y es como si despertara nuestro ser más instintivo, y es como si el cerebro intentara pues ponerse a bailar escuchando estos ritmos. Entonces esos estímulos creo que son muy importantes y muy interesantes a la hora de entender todos estos elementos que hacen parte de la música y cómo cada uno puede llegar a incidir en lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Muy bien. Por ejemplo, me parece interesante también el hecho de que siempre estamos muchas personas, y me puedo incluir ahí en algún momento, de decir, es que las personas más inteligentes escuchan a la música clásica, entonces escuchan las sinfonías de Beethoven y a Mozart, y entonces quienes no son tan... Y vea que una persona en Estados Unidos, en el yo lo tengo por acá, Instituto Tecnológico de California, me encanta, hizo de su tesis de posgrado el tema de que quiénes eran las personas que escuchaban ese tipo de música, si eran más inteligentes que no. Entonces, a través de un examen que es el SAT, revisó que las personas que escuchaban a Mozart tenían una puntuación más alta, y las que escuchaban a Lil Wayne, que es un rapero estadounidense, no les iba tan bien en ese examen. Digamos que eso puede llegar a controvertirse. Claro. Está tomando una muestra que no es toda la humanidad, entonces, pero pues también es interesante empezar a ver cómo relacionamos la música a cómo pensamos y cómo nos adaptamos a nuestro mundo. Bien, antes de yo seguirle la corriente con lo de la música clásica, porque justamente el personaje que traje hoy está relacionado con esa temporada, quisiera hacer como un paréntesis con relación a lo que usted toca de sale ese ser instintivo. Ok, vamos a cambiar la palabra instinto por impulso. Ok. ¿Listo? Los instintos solamente se adjudican a los animales. Ya. Es decir, los animales apenas nacen, tienen que salir corriendo porque si no se los comen. Un venado nace y aprende a correr de una sola. Uh-huh. Mientras que un ser humano apenas nace, viene a caminar como a los 2 años. Bueno, no sé muy bien de esas etapas. Al año, tal vez. Al año, ¿cierto? Sí. Es decir, que tienen 365 oportunidades los animales que están alrededor para comerse ese ser humano. Okay. Por ende, no tiene instinto. Claro. Son impulsos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el impulso es aprendido. Esto referencia pues es de Freud directamente. ¿Listo? Okay. Entonces vamos a empezar a hablar de impulsos, no de instintos. Entonces, volviendo al tema, tenemos a un personaje que creo que tiene mucha trascendencia, digámoslo así, en el arte en general, en la música también. Para mí fue una sorpresa cuando lo descubrí, porque yo lo había conocido era simplemente como músico. Se llama Richard Wagner. Uh-huh. Richard Wagner compuso una de las obras más importantes, se llama Las Valquirias. Si en postproducción podemos poner la canción, genial. Si no, la ponemos después. O si no, búsquenla, Richard Wagner de Las Valquirias. Se van a dar cuenta pues, que era una época del famoso romanticismo, analogado con la música pues, de cámara. Entonces Wagner me sorprendió mucho, porque si bien lo había escuchado, yo no sabía que el man había escrito varios libros, ¿no? Y uno de los libros más importantes que escribió fue Gesamtkunstwerk. Una amiga en Alemania, ojalá me corrija, que traduce la obra de arte total. Librito de casi 800 páginas, una belleza, en donde el man expone una tesis increíble sobre qué posibilidades existen de que exista. No, qué posibilidades no. Plantea la tesis de que existe una obra en donde están todas las artes metidas en una sola. O sea, que existe una manera de meter la pintura, la música, el teatro, la fotografía. Uh-huh. Bueno, la fotografía en ese entonces apenas estaba empezando tal. Ya dije el teatro,
en la música, ya la dije también, los objetos, la pintura, etcétera, todos en un solo momento, en una sola gran obra de arte total, Ajá. ¿no? ¿Cuál cree usted que es esa gran obra de arte total? Yo sé. Juan Diego, ¿cuál cree que usted que es esa gran obra de arte total? Así, No tengo idea, y usted me- no tiene idea, listo. Es que yo sé, entonces dígalo, Juan. La ópera. Muy bien, la ópera, claro. ¿Y por qué la ópera? Describamos la ópera, ¿qué contiene? Claro, no, pues es que en la ópera encontrás ¿Teatro? teatralización, encanta. teatro, Teatro. danza, Danza, me ajá, faltó esa. Muy bien. música, Música. arte gráfico. Sí, podemos En hablar la de fotografía, escenografía, dirección de arte. Ajá. Claro, la la escenografía. escenografía, Claro, o sea, muy están bien. todas las artes ahí. Muy bien. Entonces, digamos que, pero lo que más me gusta de traer a Wagner a colación es que él entendía la obra de arte total no como un elemento separado de la comunidad, ni separado del ente social, sino antes por el contrario, fruto de. Entonces, fíjese esta frasecita. El arte verdadero es obra de la comunidad, no del individuo. O sea, tremenda afirmación, ¿no? Decir que el verdadero arte es producto de la comunidad, Claro. más no de un ser individual. Eso pone a la música en un punto importantísimo. Y más ahorita que estamos viviendo esta época en la que la IA está Contradictorio. imitando. Exacto. Exacto. Entonces, tiene otra frase que dice, la obra de arte del futuro será una manifestación viva del pueblo, un descache hoy en día. ¿Cierto? Sí, creo que no Descache. lo vio venir. No lo veía venir. Claramente Wagner no habló mucho con John Ruskin para darse cuenta pues, de esto. Y el punto más importante para mí dentro de sus frases es la ópera no debe ser un espectáculo, sino un rito. Sí. Y es ahí cuando pocas personas me entienden lo que significa entrar a un rave de techno. Cuando usted entra en cualquier lugar donde se toque el Tales, Ujú. pues mi percepción, ¿no? Cuando yo me mantenía en estos antros, Ya. yo veía al DJ como un sacerdote. Ok. Y las luces y ver. los elementos sonoros, pues las ondas, que Ujú. usted creo que tocó también ese tema de las ondas, Ajá. pana, a mí me metían en un lugar que no se alcanza a imaginar. Aclaro, no consumía nada en ese momento, ¿no? En ese Ni punto. ahora tampoco. Y se generaba como todo un escenario, Sí. ¿no? Que es lo mismo que ocurre cuando la gente va a un concierto. O sea, es la razón por la cual la gente paga una Claro. boleta de concierto en vez de con esa plata comprarse toda la discografía, un bulto de crispetas y verlo en su casa con un Blu-ray. Es una experiencia estética única. Exacto. Entonces quería como ir metiendo a Wagner. Lindo, lindo. Yo creo que usted trae a un gran artista, yo también traje a un gran artista. A ver, Entonces hagamos el contraste ahí. no me vas a salir con Bad Bunny, por favor. No. Pero sí es uno que ya he mencionado. Entonces, yo no sé, pero yo siento que la música es para compartir, ¿no? Entonces me Sí. alineo a eso. Y, por ejemplo, cuando yo estoy conociendo a alguien, pues claro, le comparto de mi música y compartimos gustos. Y entonces donde encontramos música en común, pues creo que hay un lugar para discutir, para hablar, para conocernos más. Entonces, yo tengo un filtro cuando conozco a personas con las que quiero empezar a salir. ¿Y me aplicaste ese filtro a mí? No. Esto es para temas amorosos, temas románticos. Ya, eso, hubiéramos contextualizado. Temas Con románticos. razón no lo hiciste conmigo. Temas románticos, no tengo otra. No voy más allá con esta relación de amistad. Entonces, en temas románticos, tengo un filtro que es un video. Es una charla TED donde habla Drexler, Jorge Drexler, que es un músico uruguayo Sí, lo muy conozco. importante. Y él habla, es más, búsquenla. Ese man es también famoso por lo que ocurrió con los Oscars, ¿se acuerda? Claro. Que no lo dejaron cantar, pusieron a Antonio Banderas a cantar y entonces el man sale y canta la canción mientras recibe el premio. Es el único artista latinoamericano que tiene un Oscar por la película Diarios de Motocicleta, Sí. que es una Buenísimo. película basada en los diarios de los viajes del Che Guevara. Buenísimo, Bueno, sí. eso también, digamos que se larga para otra discusión. Hoy estamos en música. Pero entonces sí, claro, el man va a los Oscar. Los de los Oscar, los organizadores le dicen a Antonio Banderas y a Carlos Santana, que era el guitarrista, Eso, Carlos Santana. que interpretaban la canción, pues porque Drexler no era muy conocido. Correcto, entonces- sí, fatal. y cuando dicen el ganador, pues el ganador es Jorge Drexler eventualmente,
se para a Es que recibir, me hizo, weón. a recibir el premio y no da ningún discurso ni nada, sino No. que canta su canción Sí, weón. frente a todos y entonces los Oscar enfocan a Antonio Banderas y él todo como un golpe al ego, pero como que está riendo y bueno, en fin, pero lindo, esa anécdota es bien bonita. Entonces Dresler tiene un video en YouTube que lo que le decía, yo se lo mando a las personas con las que quiero ver qué pasa y se llama Música, Poesía e Identidad. Entonces él ahí cuenta una anécdota sobre una canción que él escribió que se llama La Milonga del Moro Judío, que es una canción muy bonita y nace de una experiencia con Joaquín Sabina porque son muy amigos. Entonces Dresler viaja a Madrid, se encuentra con Sabina. Sabina le dice que tiene unos versos para él. Entonces le dice, le da los versos son como: yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé cuál Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos, algo así. Y entonces Dresler se queda con eso, no sabía. Y entonces Sabina le dice que además de esos versos tiene que componerla en una décima. Y entonces ahí es donde va la experiencia linda de esta anécdota. Y la décima es una estrofa poética que solo se da en el español. Entonces está compuesta por 10 versos. Okay. Y entonces yo los tengo aquí para no equivocarme. El primer verso rima con el cuarto y con el quinto. El segundo rima con el tercero. El sexto con el séptimo y el décimo. Y el octavo con el noveno. Entonces es bien, o sea, digamos que a nivel de estructura es compleja. Pero cuando uno ya la escucha, uno dice, ah. Y entonces, como latinoamericano la escuchamos porque es que la décima viaja desde España. El man dice, es muy difícil encontrar un punto exacto donde nace una composición o uno de estos elementos. Él dice, nace en 1519 por Vicente Espinel, que es un español que fue el que le puso la sexta cuerda a la guitarra española. Entonces, bueno, la décima muere en España, no, digamos que a nivel de folclore no continúa, pero viaja a Latinoamérica con todo el tema de la inmigración, y cada país, cada zona de Latinoamérica la hace parte la hace parte de su identidad. Okay. Entonces llega a México y es el son jorocho, y entonces los mexicanos y el son jorocho y la décima, y entonces son parte de nuestra identidad. Entonces llega a Perú y entonces se llama la décima peruana, y entonces es la décima peruana parte de nuestra. Y llega también a Argentina, a Uruguay, así. Entonces habla de cómo elementos de composición musical y poéticos pues llegan a ser parte de una identidad también de lo que hablamos de crear la colectividad, de que la música la crean las personas más allá de la individualidad. Y él termina con la composición de la canción. Entonces, bueno, ya tiene la décima, la estructura, tiene los versos, él empieza a construir, pero entonces él quería algo que fuera muy uruguayo, ¿no? Como él era uruguayo. Entonces dijo, una milonga. Y entonces él empieza a contar. Dice, bueno, pero la milonga tiene un ritmo que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y el man hace un performance ahí, entonces empieza 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y mientras va tocando, va hablando y va haciendo todo su show ahí en la charla. Okay. O sea, genial, por eso amo a Dresler. Y entonces él empieza a explicar que, claro, ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, si lo investigamos mucho más, es como que si hacemos zoom a estos ritmos musicales, nos podemos ir hasta la antigua África, entonces las primeras melodías y las primeras tamboras que vienen desde el África, o si seguimos más adelante, este 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, puede llegar a los primeros judío-ucranianos que emigraron a Estados Unidos y que venían con cantos de la, 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 la. Y bueno, y así sucesivamente, y entonces después él dice que también puede llevar al tango argentino y entonces luego a la milonga. Entonces, como un ritmo que puede sentirse tan propio de una comunidad también puede estar en otras comunidades, pero visto desde otras perspectivas, construido desde un colectivo totalmente diferente. Okay. Ahí canta su milonga del Moro Judío, escúchela, es muy bonita la canción. Y esa es la anécdota que traía para contrastar con Wagner, que es potencial artista. ¿Todo eso le pone usted a ver a la sujeta? Oiga, claro, al final... Tremendo requisito, rey. La persona tiene que llorar con ese video y entonces esta es. Y claro que sí, seamos pareja. Pero, listo. ¿Le gusta a usted la melancolía que llaman? Qué bien. Me gusta mucho eso que usted acabó de decir, porque va justamente con todo esto que hablaba Wagner, ¿cierto? Ajá.
primero establecer que el cuerpo para él era un instrumento central, o sea, es del cuerpo donde se desprende todo, y creo que de ahí se unen muchos filósofos, historiadores, al determinar que somos nosotros los que hemos creado toda esta complejidad, ¿no? Eso podría otra vez colocar en contravía y en reflexión profunda sobre, pues, si Dios nos ha creado o nosotros creamos a Dios. Por ejemplo, hablando con la historia que hicimos la vez pasada. Ajá. También establece que el artista se convierte en el sacerdote del futuro, que es justamente lo que estaba hablando ahorita de lo que me sentía dentro de ese rave en el techno. con el DJ. Entonces, Wagner se imagina al artista como un ser que ha renunciado a la vanidad, ¿cierto? Ajá. Y sume el rol mediador entre lo humano y lo sublime. Entiéndase sublime como una categoría totalmente distinta a lo bello. Entonces, aquí me voy mucho hacia el romanticismo, la época romántica, pues. Ellos establecían que lo sublime era como cuando usted se siente tan pequeño, tan insulso, tan delicado, tan frágil. Entonces lo compara con... No sé si usted alguna vez ha escalado una montaña o ha subido un cerro gigante. Lo relaciono más con entrar a las iglesias, que son estas puertas enormes. Muy bien, muy bien. Que me siento pequeño, pues, porque estoy entrando. Justo es eso. Esa subliminidad también surge a partir de experiencias sensoriales naturales. O sea, por ejemplo, usted va y ve el amanecer. Uh-huh. Para mí me parece el episodio más tenaz que puede tener. Yo no le veo nada de poesía a un amanecer en el mar, a un atardecer en el mar. O sea, yo veo es el mar comiéndose al sol. Okay. ¿Sí? Me parece tenaz, pues, esa vuelta. Ese es el estado de subliminidad, ¿no? Entonces, imagínate uno tener el rol de ser el mediador entre lo que es humano y lo que es sublime. Es justo lo que vos estás definiendo con relación a lo de Wagner. Ajá. Entonces, todo eso pues para contar la razón o la importancia que tiene la música también como elemento mediador entre la musa, lo divino, y lo material o tangible que tenemos, ¿vale? Tal cual. He terminado por ahí con mi Entonces, con mi y si misión. volvemos entonces a ese acto creativo y al tema de la música con el diseño, ¿cómo podríamos llegar a hacer esa relación? Por ejemplo, yo sé de músicos que también eran diseñadores. Pues lo hablábamos con Freddie Mercury, que era el diseñador hasta del mismo logo de la banda, el escudo de esa banda. Juanes, que es diseñador industrial. Quisiera ver una camisa negra diseñada por Juanes, por ejemplo. Una silla. Una silla. Diseñada por Juanes a partir de la camisa negra. Imagínate, o sea, que todo lo que hay ahí. O Bowie, que es un artista pues súper completo en toda la vuelta. Entonces, y por ejemplo, me gusta mucho el tema de las portadas de los discos, que es también todo un tema de arte ahí súper interesante. Le cuento, la primera portada que se diseñó, se me escapa el nombre en este momento, Alex Steinwis, primer diseñador de carátulas de artes para discos o artes para discos. Y por ejemplo, portadas famosas como la de Abbey Road de los Beatles, cruzando esa. ¿Cómo pasan las portadas de los discos de ser solamente el nombre del artista y el álbum a convertirse en todo un arte que además le ayudó a vender y a diferenciarse los discos de los artistas? Es que yo creo que ese es uno de los ejercicios más complejos que puede tener el diseño gráfico. Y es, ¿usted cómo resume una canción o una película? Bueno, eso entonces antes de que existiera el tráiler, ¿no? En un solo frame. O sea, ¿cómo usted en un solo frame puede lograr cautivar al público para que compre ese CD o esa canción o ese cassette? Cosas que se han perdido un poquito hoy en día con esto de la inmediatez y el solo darle play y fin, ¿no? Vea que aquí en Cali tenemos un estudio especializado en carátulas y ha ganado Grammys a mejor carátulas de álbum, que se llaman Cactus, que un saludo ahí a Carlos Duzán y a sus compañeros de estudio, con Magín. Magín es un artista de música ancestral, creo, no quiero fallar en el tema, pero el tipo, claro, la capacidad de diseñar las carátulas y todo el tema análogo y todo el tema de interacción con el álbum, con la carátula, con el arte del disco,
era súper interesante porque respondía también además a lo que estaba dentro de la música de Magín. Ya. Era bien interesante. Justo eso que usted tocó de las artes análogas, creo que es una de las herramientas que hoy en día se está valorando más por cualquier tipo de agencia. O sea, yo entiendo que nosotros podamos tener habilidades de manejo de herramientas digitales, pero creo que esas herramientas digitales se centran tanto en lo mecánico, o sea, como que usted puede aprender eso sin necesidad de ir a algún sitio. Es simplemente entender la interfaz y hacerle horas de trabajo. Pero creo que el acto creativo de trabajar con las manos o con elementos análogos le da un valor distinto a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, usted se pone a ver los carteles de las películas de Star Wars de los episodios 4, 5 y 6 que eran hechas a mano versus los carteles que hoy tenemos que son casi muy digitales. Usted encuentra como una disonancia, ¿no? Una diferencia enorme. Entonces, fíjese que con la música ocurre algo similar con las portadas porque también está muy relacionado con toda la evolución tecnológica que hemos tenido. Entonces, yo no sé si usted sabía cuál es la razón por la cual las canciones duran 4 minutos. Tíreme ese dato. O sea, no sé si sabe que, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven o las estaciones de Vivaldi eran composiciones de horas. Ajá. ¿No? O sea, el man era ahí y hágale, porque pues no había radio, no había nada, entonces era el rey, ¿cierto? Traía a toda la gente y toquen mientras yo como. Claro. O sea, la música siempre estuvo al servicio, pues, de ¿cómo decir? De las actividades Del monarca. de relajación. Ok. Sí, ¿no? Pues de la comunidad. De la comunidad. Porque, por ejemplo, los vikingos cantaban mientras bebían, ¿cierto? Se ponían a bailar, bueno, en fin. Pues resulta que existen unos... no es long play, sino que es un CD un poco más pequeño, es un LP más pequeño. Ahí fue donde primero se empezó a meter como toda la música y ahí solamente cabían 4 minutos. Entonces, los artistas se tuvieron que reducir toda su composición rítmica, métrica, etcétera, a 4 minutos. Y fue tanto ¿cómo se dice? El boom, el paradigma de esto de reducir a 4 minutos que lo convertimos en una normalidad. Claro. Más adelante aparece el long play, pero el long play no me generaba cortes entre canciones. Seguía. Entonces los artistas, siguiendo con el paradigma de los 4 minutos, empezaron a crear tracks de 4 minutos, pero que se fundía el uno con el otro. Claro. Empezaron a ver el long play como una obra total, vuelve Wagner, de la consecución de todas las canciones. Pues más adelante aparece el CD me marca pues el cassette. Perdón, el cassette. El cassette también me marca, digamos que una diferencia. Sin embargo, sigue la cinta fusionándose hasta que el CD pues empieza a desplazar como esa fusión entre canciones, ¿no? Y si yo sigo en la historia, digamos que uno de los grandes avances en términos musicales de digitalización, llamémoslo así, fue la aparición pues de iTunes, que iba en contra de un detalle. O sea, a mí me pareció muy áspero el insight que establece Jobs para poder vender iTunes y cagarse en Napster y en todos los demás. Y es como que yo compro un CD, pero el CD lo compro por una canción nomás. Es una canción la que me trama, claro, y yo tengo que pagar 25,000 pesos por ese CD en ese entonces en Tower Records, pero solamente voy a escuchar una canción. Entonces, y el resto de la plata entonces se pierde. Entonces Jobs decía, bueno, ¿usted quiere solo esa canción? Pagas $1. Sí. Pagas $1 y tienes tu canción. En ese momento tuvo mucho problema eso, ¿no? Claro. Muchos críticos. Y eso creo que desencadenó todo el problema que tenemos hoy en día, incluso con este paro mundial que hubo de artistas con relación a derechos de autor. Y con la inteligencia artificial. Que sí, todos muy felices haciendo la canción esta de Mi Primera Chamba versión virtual y que el man la probó y la puso en su concierto sin él haberla hecho y todos felices. Ay, sí, la inteligencia artificial está haciendo estas cosas. Pues transmuten la idea y se van a dar cuenta que esto es un problemón gigante. O sea, en un futuro entonces pondrán a Juan virtual, a Juan virtual, a Juan virtual con sus voces, le ponen un tema y grabemos 45 minutos y no existimos. No, y le cuento que ya está pasando. Yo sigo a un podcaster muy famoso, se llama Roberto Martínez. Entonces el man cuando está haciendo su podcast, cuando está él hablando, él en presencia física tangible, pues él ya avisó, entonces el micrófono tiene la capucha negra, pero él ya tiene un avatar en realidad en inteligencia artificial
virtual, y entonces lo que hace es darle un guión y pues el man habla, se ve, o sea, uno alcanza a detectar unos elementos ahí en su discurso, pero entonces él dice, para hacer la diferenciación, cuando tenga el micrófono de la capucha roja es porque estoy es mi avatar de inteligencia artificial. Pensate eso en términos de una reunión, weón. Pues, o sea, que nosotros pudiéramos estar grabando aquí y que todas las reuniones las colocáramos virtuales y que tuviéramos un avatar que hablara solo allá. eso me serviría, en este preciso momento me serviría. Claro, pero es re loco. Es re loco porque se presta para un montón de problemas. No, y va a pasar. Esa va a ser la discusión. Esa va a ser la discusión que se viene de aquí en adelante. En fin, esa es la razón por la cual... Bueno, ¿qué iba a decir, Ponce? Yo iba a ir cerrando ya con los datos que me quedaban, que había traído, que me parecía interesante. Por ejemplo, me parece bien chévere. Hay un mito, no sé si sea verdad, lo pasaba en la película de cuando Queen saca Bohemian Rhapsody, que dura como 6 minutos y pico, pues que el productor le dice nadie va a escuchar ese disco en un carro, o sea, nadie va a escuchar 6 minutos en un carro o el mismo disco. Y después hay una parodia de una película de ellos escuchando en el carro Bohemian Rhapsody, es como maravilloso. Claro, es que una de las cosas que tenía de interesante Queen era justamente eso, ¿no? Uno no puede meter en un género a Queen. O sea, no... La gente dice rock, pero vos te pones a ver, tiene disco, tiene incluso visos de electrónica, tiene pop, tiene... Influenciado por la vida de Freddie igual. Y es que lo que me parece atractivo del artista es poder tener esa solvencia y ese modo de desplazarse de un lugar a otro sin perder su identidad. Tal cual. Y por eso es mi crítica a los fósiles del rock que se quedan y solamente rock y eso no puede evolucionar. Bueno, la música evoluciona tal cual como evoluciona la sociedad, entonces no nos podemos quedar, o sea, no podemos dejar de lado a los sonidos digitales porque están aquí en este momento y lo que nos pueden prestar y lo que podemos transformar a partir de ellos puede ser maravilloso. Entonces, mi pelea es por qué seguimos escuchando, obviamente, pues música maravillosa, rock de los 80 y no hay un rock contemporáneo. Bueno, hay unos elementos ahí bien interesantes que han surgido, pero no es el rock clásico. Sí, eso creo que tiene varias respuestas con relación a lo generacional en lo que estamos, ¿no? En lo que estamos involucrados. Y es justamente lo fast, vuelve otra vez al punto. Pero quiero recalcar algo que dijiste y es, para nosotros es importante varias cosas. Creo que lo hemos establecido aquí. La primera es no especializarnos en algo. Creo que el que se especializa en algo, pues muere, ¿no? Finalmente, si su especialización muere, pues él muere con su especialización. Claro. Y vamos en contravía de todo lo que estamos narrando, ¿no? Lo segundo es abrirse a la posibilidad de escuchar otras vueltas, ¿no? Que era justo lo que planteaba Jaime Garzón en una entrevista, en una conferencia que dio en la Autónoma. Y es, la universidad es ese lugar donde nosotros podemos acceder a diferentes mundos y cambiar el caminado, ¿no? Él hacía los caminados y toda la vuelta. Entonces creo que también eso de la universalidad funciona muy bien a la hora de crear. Y también yo quería como dejar ahí como una bolsita de té en agua tibia. Es un personaje que me parece icónico dentro de las carátulas pues, de música, es Eddie, de Iron Maiden, justamente. Y Eddie se convierte en una especie de zombie, esqueleto, ciberesqueleto, un zombie militar, un esqueleto mortuorio, pero que en el trasfondo tiene toda una connotación política y crítica gigante, ¿no? Pues no voy a hablar como mucho del tema, digámoslo, porque nos extenderíamos un montón. Cada carátula, por ejemplo, que se propone Iron Maiden tiene trasfondo una crítica política y social brutal y contundente. Es el caso pues, de la carátula de Trooper, por ejemplo, o la carátula cuando sale él como una momia egipcia, o la carátula cuando el man sale como si fuera un zombie del futuro, ¿sí? Digamos que la música también se presta justamente como sale de la comunidad y de la sociedad para hacer una crítica en su entorno, y son las carátulas también un manifiesto bidimensional de todo eso que ha ocurrido, que creo que es lo que se abstiene o brinca por su ausencia las nuevas composiciones, exceptuando algunos, ¿no? Por ejemplo, esos manes de Catriel y Paco Amoroso. Y Paco. Me parece que la están sacando porque fusionan
muchas cosas, o sea, es entender el contexto popular y meterle ese trasfondo crítico social. Y son conscientes de que lo que están haciendo responde al mercado, a la industria. Entonces viene la tercera cosa y es, nosotros no negamos los elementos tecnológicos, ni no debería negarse, pero lo que sí negamos rotundamente es dejarnos manejar y manipular por las herramientas tecnológicas. Es decir, nosotros debemos tomar la rienda sobre todos estos elementos. Entonces, ¿usted cree que el músico debe quedarse, debe ser objetivo, o como dirían, objetivo, o debe hacerse al margen de lo que ocurre con la sociedad, o debe ser punta de lanza? Debe estar inmerso, Juan. Debe estar inmenso. Si toma una postura, me parece interesante, me parece aguerrido, me parece, por ejemplo, lo que hizo Juan es, le aplaudo porque tomó postura. Cuando ocurrió lo de Venezuela, que el man hizo allá su conciertico pues en la frontera. Le aplaudo el tomar postura, ¿vale? Que esté o no de acuerdo con él ya es una percepción subjetiva, ¿vale? Pero yo creo que un artista debe poner su postura e incluso llegar a un punto en decir, me contradigo, ¿sí? Claro. O como lo hizo Juanes también. Toco metal, ahora hago pop. Sí, pues está bien. Sí. Está bien. O sea, está bien. Y carranga. Y carranga, ¿cierto? O lo que hizo Shakira en su momento. O ahora que está haciendo con su vida personal todo un movimiento, ¿no? No me atrevería a decirle feminista, pero todo un movimiento. Sí, un movimiento. Es eso a lo que aludo. O sea, si vos te pones aquí, por ejemplo, los dos, aquí a hablarle a la cámara unos datos históricos, pero si no tomamos partido, no imprimimos de nuestro ser lo que estamos haciendo, pues esto no tiene sentido. Bonita manera de cerrar este episodio el día de hoy. Me encanta. Yo creo que sí somos el otro. Yo hoy soy un diseñador que toma postura. ¿Usted quién es? Yo soy un pastor que le casca a los lobos que atacan a las ovejas. Súper. Y esto es El otro. el otro.